Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Mental sin Censura. El episodio de hoy es especial que, bueno, ahora vamos a entrar en todo porque de sorpresa nos ha pillado esto a todos, incluido al invitado de hoy, más que a ninguno, porque él lo está viviendo ahí en sus propias carnes, junto con sus seres queridos. Y Rangwar, que es como vamos a denominar a este invitado, que por razones obvias tiene que ser anónimo y no puede mostrar su cara, nos va a contar la realidad de lo que está ocurriendo de primera mano. Porque con tanta información ahora mismo por redes sociales, tanta polarización, tantos mensajes, ¿qué menos que escuchar lo que está ocurriendo de mano de una persona que lo está viviendo directamente? Así que, Rangwar, quiero agradecer tu valor, tu coraje y todo tu tiempo por estar aquí hoy, porque la información que vas a transmitir es de tremendo valor, y decir a todos antes que nada que todo esto que vamos a hablar hoy, aunque se asocie muchísimo con política, geopolítica, que por supuesto claro que tiene que ver, y económico, es algo que está influyendo directamente en la salud mental de las personas y que tenemos que abordarlo también desde esa perspectiva. Antes de que Rangwar se presente, decir que todo lo que genere este episodio va a ser donado a él. Yo personalmente se lo voy a enviar a él. Así que quiero que veáis todos los anuncios que os salgan hasta el final. No quiero que saltéis la publi, porque todo esto va a ser para ayudar a una persona y a más personas a poder llevar esto lo mejor posible. Así que muchísimas gracias, Rangwar, por estar aquí en Salud Mental sin Censura. Nada, Sergio, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también por el espacio, por el momento. Bueno, no me lo esperaba, tampoco aquí ya no tengo absolutamente nada preparado. También decir que tampoco soy nadie súper importante, ni tampoco nadie súper involucrado en la política, para nada. Soy simplemente alguien más de a pie, una persona más de la sociedad. Y bueno, me imagino que este espacio también es justamente para saber cómo lo estamos viviendo nosotros, las personas del día a día, las personas que estamos en las calles, las personas comunes, nadie asociado mucho a la política, nadie con un cargo alto, nadie, nada por el estilo. Eso justamente soy yo, entonces también dejar en claro eso, que yo no es que tenga información privilegiada, no tengo super contactos, nada de eso. Simplemente vamos a dar perspectiva de cómo está la situación actualmente acá y cómo la hemos estado viviendo pues la mayoría de los venezolanos, ¿no? Eso es. Al final es un ciudadano joven de Venezuela que va a compartir su experiencia. Y antes de nada, te quiero preguntar por tu atuendo. ¿Por qué estás haciendo esta entrevista así? Sí, claro, bueno, es bien sabido que en Venezuela muy poco se puede hablar sobre el gobierno, que sea en contra del gobierno, bueno, ahora en transición, porque, bueno, ahorita vamos a tocar todos estos temas de que ahorita, al parecer, quien está llevando el gobierno actual es Estados Unidos, son los que encargados actualmente, mientras está un periodo de transición acá en el país, pero bueno, cuando está este, vamos a llamarlo régimen, o el gobierno de Maduro, mejor dicho, todas las personas, desde el más inofensivo, quien menos tú te lo esperas, si habla algo negativo del gobierno, puede ser atacado y puede ser enjuiciado, puede ser buscado por autoridades y puede acarrear muchas consecuencias súper negativas. Entonces, por seguridad mía y de los míos también, me protejo mi identidad. No quisiera eso, que se mencione mi nombre, ni mi edad, ni mi locación, y pues tampoco quería pues que se viera mi cara por estas razones, ¿no? Esto es algo bien sabido también, pero bueno, por si acaso lo aclaro para que la gente sepa, tampoco como soy aquí ningún terrorista, no soy nadie que acabo de salir de una manifestación, para nada, esto es simplemente para proteger pues identidad, ya está. Sí, porque, bueno, habíamos hablado, ¿no? Una máscara, un pasamontañas, pero el atuendo al final es más parecido a una persona de algún grupo musulmán, pero Sí. o islámico, mejor dicho, pero no, nada más lejos de la realidad.
es de un venezolano cualquiera que para compartir todo esto pues tiene que proteger su identidad. Bueno, te quería preguntar acerca de cómo has vivido esto. O sea, ¿tú has llegado a escuchar directamente esas bombas? ¿Te enteraste de alguna manera? ¿Cómo habéis reaccionado tú, tu entorno? ¿Cómo ha sido? Ok, bueno, de mi parte fue una locura porque yo por lo general siempre suelo acostarme tarde, siempre suelo acostarme eso a las 2, 3 de la madrugada, ya sea por trabajo o por una cosa o por otra, pero justo hoy decidí acostarme más temprano, me iba a terminar de ver una serie, estaba tranquilo porque de hecho todo esto me pilla imprevisto también, no estoy en mi estudio, estoy en casa de mi madre que la vino a visitar por las festividades, el fin de año y tal, o sea, ni siquiera estoy yo en mi casa como tal ahora. Así que me pilla también fuera de casa. También, bueno, bueno, sobre la pregunta, justamente me estás preguntando que cómo me tomó, ¿no? Me fui a dormir temprano, justamente, y los primeros en decirme algo fueron mis hermanos, que están aquí a la habitación conmigo al lado, y ellos empiezan a ver las noticias, empiezan a ver los estados de WhatsApp, lo primero, y me dicen, mira, despiértate, despierta que está pasando algo, y cuando veo, me dicen que parece que están bombardeando Caracas, me dicen. Entonces, lo primero que hago es ver los estados, ver YouTube, ver si veo algo más de noticias, y efectivamente, así era. Lo primero que vi fue eso, videos de explosiones, videos de ráfagas, de misiles, de cohetes. Me recordó mucho a los videos y al material gráfico que se compartía cuando lo de Rusia y ¿cómo se llama el otro? Ucrania. Y Ucrania, efectivamente. Rusia y Ucrania. Me recordaba todo ese material gráfico, entonces sí, fue un momento bastante tenso, o sea, pasé de no creerme nada de 0 a 100 en un momento, porque era algo como de nuevo, nadie se lo esperaba, todos lo queríamos, todos especulaban, pero nunca imaginábamos que iba a pasar. Bueno, obviamente esto es algo que nadie se imaginaba, o sea, este tipo de cosas se hacen cuando uno menos se lo espera, lógicamente, si no, no sería una misión del estilo en el que fue llevado. Pero sí, apenas me desperté y me di cuenta de la noticia, fui a despertar yo a mi mamá, a mi madre también la desperté, le toqué la puerta, tampoco se lo creía, se sentó en el sofá, empezó a ver las noticias y ya de un momento a otro todos en la sala estábamos viendo las noticias, o sea, fue un momento, bueno, está siendo un momento bastante tenso, bastante con muchos sentimientos, porque entre la sorpresa, entre no esperarlo, entre preguntarnos qué va a pasar, entre que finalmente sucedió, entre que las primeras noticias siempre son como más escandalosas. Había también, a pesar de que todo era real, también había muchas fake news o desinformación, como siempre suele haber. Pero bueno, no fue más que eso. Por ejemplo, ¿cuál ha sido alguna de esas fake news o noticias falsas? Bueno, vieron muchas fotos, sabes que ahorita con la inteligencia artificial se crean muchas imágenes. En el podcast luego puedo poner algunas de las imágenes, te puedo pasar, perdón, una de las imágenes que no son reales, son simplemente inteligencia artificial, pero se ven muy realistas, entonces la gente lo compartía pensando que era real, mi padre me la llegó a pasar. Por ejemplo, esta que se ha visto de Maduro que iba detenido, ¿esa era inteligencia artificial? ¿Cuál? Es que hay varias, como te digo. La primera de todas como que ha salido, que iba detenido por dos policías estadounidenses o, bueno, del ejército, y él iba ahí como de frente. Hay una que se ve como que está tomada desde una pantalla, desde un monitor. Esa no puedo decir 100% si es real o no, pero creo que no es real. La única que sí podemos decir que es 100% verosímil, que es real, es la que compartió el mismo Donald Trump en su red social. Esa sí es 100% real. Con los ojos tapados, tenía una venda, tenía unos cascos y estaba esposado y tenía una botella de agua. Esa imagen sí pues es 100% verídica porque la tomó el mismo gobierno de Donald Trump y la publicó el mismo Donald Trump en su red social. Ajá, vale. Pero pues, antes de esa no había ninguna imagen oficial por ninguna parte, pues. Y en general, en tu entorno, tú mismo, ¿lo estáis viviendo como una alegría? ¿Lo estáis celebrando? Porque bueno, aquí en España, sin ir más lejos, hay dos bandos claramente diferenciados respecto a esto. Por ejemplo, está la gente que lo está viendo como un verdadero crimen, como, en fin, Estados Unidos entrometiéndose, Estados Unidos volviendo a meter las narices en los asuntos de otro país para pillar cacho del petróleo y todas estas cosas. Y luego están las personas que están a tope con Estados Unidos
y que son los salvadores y que, bueno, ya han liberado al pueblo venezolano y que ya todo va a cambiar. Entonces es como esos dos extremos. ¿Tú compartes alguno de estos extremos? ¿Matizarías cosas? ¿Cómo lo ves como ciudadano venezolano que no solo está viviendo esto, sino que lleva viviendo todos estos años? Bueno, sí, llevo viviendo esto literalmente toda mi vida. Y bueno, nada, sí tengo un bando, no soy ni de muy allá ni de muy acá, porque creo que los extremos siempre son malos. Entonces siempre matizo un poco, no se puede ver todo de color negro, así como no todo se puede ver de color blanco. Estoy en una escala de grises, tengo mis propias opiniones, tengo mis propias, sí, de opiniones en cuanto a lo que va a pasar o lo que alguien quiere o lo que desea. Pero sí, aquí también están esos dos bandos. Están los que se niegan completamente, como los que están a favor completamente. Yo, bueno, estoy, como le digo, en una escala de grises. Porque, ¿qué pasa? Nadie hace algo como esto de gratis. O sea, eso no se puede esperar que por la bondad de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos simplemente quieran ayudar a Venezuela. Si no lo hubieran hecho hace muchísimos años con Cuba, lo hubieran hecho hace muchísimos años con el narcotráfico en México, lo hubieran hecho en África, ¿sabes? Siempre hay un interés detrás, pero yo, como venezolano de a pie, me importa cero y menos lo que vayan a hacer con las riquezas o el petróleo o muchas cosas, siempre y cuando sirva de algo lo que están haciendo actualmente. Que por ahora sí es más de lo que se ha logrado en estos últimos 25 años desde que está el gobierno chavista, básicamente, desde el 99, desde el 2000. Entonces, mi opinión es esa, es como, no me importa básicamente que se lleven lo que se quieran llevar, que entren las empresas que quieran entrar, o que suceda en parte lo que vaya a suceder con los gobernantes, siempre y cuando no haya tanto daño colateral, como por ejemplo esta misión fue bastante limpia, eso hay que reconocérselo, no hubo, al menos por ahora, no se han registrado heridos, no se han registrado muertes. Y una cosa, aquí te quiero, perdona que te corte, porque aquí también hay teorías que dicen que había un pacto. Hay teorías que dicen que había un pacto y que por eso ha sido tan limpio y todo tan así, que en el fondo es como un paripé, el tirar bombas y estas cosas, pero que ha sido realmente como muy fácil todo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, bueno, nosotros las personas, los seres humanos, nos encanta siempre una película, una serie, entonces siempre vamos a añadirle un poco más, siempre vamos a preferir pensar lo más espectacular a lo más real, y a veces lo más real es lo más aburrido, entonces suele pasar así. Eso no deja de ser especulaciones. Aburrido, ¿no? Que yo creo que lo triste bueno, es que eso nos parezca aburrido, ¿no? Claro. ¿Cómo tenemos la mente de frita con la inteligencia artificial? Estamos desensibilizados ya de todo. Exacto, entonces siempre queremos más, entonces agrandamos más algo que ya es bastante grande, aunque haya sido algo pactado, bueno, ya es algo, por lo menos ya es noticia mundial, es historia, literalmente estamos viviendo historia, yo estoy viviendo historia, entonces sí, eso se habla bastante porque sí es verdad que ve bastante limpio, pero lo que se habla de forma oficial es que se iba a extraer a Nicolás Maduro se enteró y se iba a resguardar en un búnker, dicen los Estados Unidos, y lo agarraron justamente antes de entrar en estos búnkers, que los mismos americanos dicen, los mismos estadounidenses dicen, que aunque se haya resguardado tras este búnker, no cumplía con los estándares que debería contener un búnker y que para ellos hubiera sido súper fácil entrar en caso de que se hubiera resguardado. Entonces, sí, otra cosa por la que se dice que también pudo haber sido un pacto es que la señora Delcy Rodríguez, que es quien actualmente está llevando el cargo junto con Estados Unidos, ella ahorita está en Rusia, ¿ok? Y ella se fue antes de que pasara todo. Entonces, obviamente ya sabía y pues por eso se hablaba de que ella lo vendió o de que era como algo pactado, estratégico, tipo tú estás allá, nosotros nos van a agarrar aquí, no van a haber heridos, no van a haber muertes. También puede ser. Eso no es oficial, pero es algo, una teoría que tiene pues, tiene sus consistencias, tiene sus razones y argumentos. ¿Tienes algún conocido que estuviese presente cuando ocurrieron las cosas, cerca de donde sucedieron, pues donde se lanzaron esas bombas? ¿Conoces a alguna persona de primera mano con la que hayas podido hablar y te haya comentado más de esto? Sí, a ver, hay varias personas varios amigos que tengo en Caracas, justamente, todos con bastante terror, bastante miedo. Obviamente, las primeras horas son las más espeluznantes porque
claro, tú lo ves en video, pero estás a no sé cuántos kilómetros de la capital. Estoy a no sé cuántos kilómetros de la capital. Entonces es complicado que llegue a pasar algo acá, pero uno nunca sabe, sobre todo estando allí. Imagínate, si tú estás en Caracas y tomas por tu ventana en tu edificio y ves que están cayendo bombas y que todo se está prendiendo en fuego y que la gente está como loca, obviamente te imaginas lo peor. Entonces lo primero que hubo fue bastante incertidumbre, bastante miedo. Varias personas me escribieron, pero más allá de los misiles que cayeron en lugares estratégicos de la ciudad, no más allá que un susto, o sea, no fue nada más allá que el susto, la incertidumbre, es poco, todos, como te digo, expectante, y todos me escribían, era para decirme eso, que todo perfecto, que por ahora pues todo bien, hasta que ya fue más o menos enfriando la cosa y bueno, viendo las noticias que han estado saliendo, ¿no? ¿Qué es lo que más miedo te da ahora mismo de toda esta situación? Que no se llegue a nada o que se enfríe demasiado la cosa y pues eso, no pasa absolutamente más nada, que sea como que, a ver, hay que ser conscientes de que no todo es del día, de la noche al mañana, no nada pasa de un día para otro. Esto es un acontecimiento histórico, si es algo súper importante, bueno, lo importante que ha pasado en 25 años, pero esperemos que sea realmente la partida final, esperemos que sea el comienzo del final, para que haya ese gobierno de transición, para que Venezuela pueda volver a resurgir, para que volvamos a ser potencia, porque Venezuela en su momento fue potencia número 1 en Latinoamérica, fue octava en el mundo. Entonces, sin duda necesitamos de todo eso que teníamos antes, la inversión extranjera, que se levanten ciertas sanciones que se aplicaron pues para contener al gobierno, que pues ahora se retiren, que vuelva la inversión extranjera, que prácticamente todo se fue del país por el tema de las expropiaciones que hizo el chavismo. Esas son noticias que ya todos sabemos. Entonces sí, lo que más tengo miedo ahorita no es de la situación actual, porque de nuevo todo ha sido bastante quirúrgico, todo ha sido bastante perfecto, se podría decir, porque todos esperábamos que se fuera la luz, que se fuera el internet, que nos cortaran la señal, esperábamos estar en cuarentena, esperábamos una locura de ese estilo, de esa magnitud, pero no ha pasado nada de eso y todo ha pasado pues bastante limpio, se puede decir. Eso ya hay que dárselo a los Estados Unidos, hay que dárselo, que todo ha sido bastante limpio. Entonces, lo que yo sí espero es que en este gobierno de transición, pues realmente sea de transición y realmente se llegue a algo y se pueda cumplir pues las expectativas que tenemos todos los venezolanos. Y fíjate, aquí tenemos a personas de determinados partidos políticos que desde su casa les es muy sencillo poner un tuit diciendo, bueno, como si ellos mismos estuviesen siendo un ciudadano venezolano como tú, que está viviendo las consecuencias de todos estos años del chavismo, de Maduro. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Por ejemplo, políticos de partidos aquí en España como Podemos. ¿Qué les dirías? Porque, a ver, yo aquí comparto mi opinión, en el sentido de, si es cierto, es que claro, aquí parece hoy en día que es que si no te casas con uno al 100% ya parece que eres lo opuesto, ¿no? Tenemos aquí una persona que de hecho es venezolana, J de Red Pill Podcast, que es muy conocido mío, y él mismo, por compartir opiniones matizando, ya le señalan de tal o de cual. Es como, no se pueden dar matices. O sea, no puedes estar de acuerdo con que haya Estados Unidos hecho eso y a la par decir que también puede haber unas intenciones secundarias y a la par decir que no se sabe qué va a pasar. Entonces, claro, yo hay algunas cositas que han podido decir alguno que digo, bueno, pues quizá cierta razón tiene, como que en parte entran por el tema del petróleo, como que Estados Unidos no es ha entrado ya a distintos países, los cuales luego han ido a peor. Algunos han podido ir a mejor, pero algunos han ido a peor. Entonces, ¿tú qué les dirías a estas personas que desde su casa pues es muy fácil poner un tuit y decir lo que Venezuela necesita? Bueno, pues sí, eso, nadie sabe lo que está viviendo la persona hasta que se pone en sus zapatos. Yo no puedo opinar de cómo estén pasando ciertos españoles. Puedo tener mi opinión y puedo darla respetuosamente y puedo decir es mi opinión, pero no jamás voy a tener la razón que tiene la persona que vive allí hablando de temas objetivos. ¿Cuáles son los temas objetivos? Pues eso, que no podemos decir, no, es que no sé por qué dejan que entre Estados Unidos y lo que le van a quitar es el petróleo y los minerales.
¿sabes? A mí qué, o sea, es como que ya lo ha estado haciendo y no se ha presentado ningún beneficio para el país en 25 años. De hecho, aquí en Venezuela se dejó de producir petróleo en cantidades desde hace muchísimo tiempo porque la administración es tan incompetente que preferían comprar a Estados Unidos o comprar a otros países petróleo en vez de fabricarlo acá mismo nosotros, teniendo los mayores pozos petroleros y la mayor sustancia de petróleo en el mundo, o sea, siendo de los principales países exportadores de petróleo que fuimos en su momento. Entonces, en sí el gobierno que estaba acá no hacía absolutamente nada con ese petróleo. Si lo tiene otro país y eso representa un beneficio para ellos, pero también para nosotros, es muchísimo mejor que lo que estaba ya pasando. O sea, no se puede opinar de otra forma porque es objetivo. Si yo voy a tu país y obviamente me voy a haber beneficiado de alguna forma, pero también te va a dar ciertos beneficios a ti como ciudadano español, yo en lo personal no le veo para nada lo malo. Y tú, por ejemplo, viendo la situación en la que está España, el gobierno y estas cosas, y todo lo que está viendo también Zapatero, en fin, en relación con Venezuela, tal, ¿tú crees que España podría acabar acercándose a unas políticas similares a las de Venezuela? Que de hecho, bueno, ya las estamos viviendo en parte. ¿Tú qué nos dirías a los españoles? Lo que más le puedo decir es cuidado con el socialismo, cuidado con el comunismo. Una, es un régimen y sí, un pensamiento político que, visto desde afuera, visto desde la comodidad, visto desde países potencia, se puede ver como muy bonito. En la teoría se puede ver muy bonito, pero en la práctica está Venezuela, en la práctica está Cuba, en la práctica están todos estos países socialistas que, que no han hecho más que decaer cada vez más. Entonces, sí, pueden tener su temporada de alta y su temporada de baja, pero eh, jamás va a ser algo sustentable y eso se ha comprobado. Entonces, sí siento que muchos políticos, porque sí he llegado a ver varios políticos, no me sé el nombre de todos, pero sé que he visto políticos importantes hablar de que en Venezuela las cosas están muy bien, de que por este régimen o por la política o por el comunismo o por el socialismo todo es perfecto y que deberíamos ser así, que todos los bienes se reparten, que todo el dinero que gana un millonario no debe ser tanto, que todo debe repartirse, que tú no puedes tener Sí, más que quieren otro. igualdad, pero igualdad de pobreza. O sea, a Exactamente. todos igual de pobres, es lo que quieren. Entonces claro, muchos de esos políticos, muchas personas también que se dedican a comentar o a escribir detrás de un teclado en TikTok o en YouTube, viviendo en su comodidad, creen que pueden opinar diciendo que sí, que eso es lo correcto, que eso es perfecto, y ellos jamás lo han vivido, ellos jamás lo han visto, ellos ni siquiera estoy seguro que han viajado, y si han viajado igual no es lo mismo, porque no es lo mismo estar en un país de turista que estar en un país pues viviéndolo, ¿no? Entonces, sí, todas esas personas siento que deben ver un poco más allá, siento que deben no quedarse con la parte superficial de la historia, porque eso es otra cosa. Acá en Venezuela todo se maquilla por el gobierno. Todo se, tú puedes pensar que todo está perfecto porque ellos se dedican a hacer creer que todo está perfecto, pero no. Es por eso que muchas veces vemos que hay tensiones políticas súper graves entre Estados Unidos y Venezuela, pero ese mismo día podemos ver a Nicolás Maduro bailando en una conferencia, ¿no? Podemos ver a Nicolás Maduro cantando o estando súper tranquilo, pero pues, se ha comprobado, lo comprobamos hoy, de que no estaba tranquilo, comprobamos hoy de que todos esos son tácticas del gobierno, tácticas de tratar de mantener a la población confundida para pensar que no está pasando nada, pero mira, detrás de cámaras, detrás de las telas, de las cortinas, sí que estaba pasando, porque obviamente todo esto que pasó con Estados Unidos no es algo que se planeó de la noche a la mañana. Yo estoy seguro que estuvieron meses, quizás no, tal vez hasta años, planeando todo lo que pues hoy se logró, lo que hoy se hizo. Entonces, sí, o sea, es algo que tenemos que ver siempre más allá y que no vamos a tampoco entender el 100% hasta que, o no lo vas a entender más que una persona que lo vive, eso estoy 100% seguro. De hecho, sin ir más lejos, aquí en España, Sánchez, para despedir el año, bueno, pues hace una recopilación de los hitos de su gobierno, cómo ha crecido España, el IBEX, un montón de cosas, y luego tú ves a la gente, es como, pero la gente cada vez puede comprarse menos cosas, los jóvenes cada vez lo tienen peor, para acceder a una vivienda, para absolutamente todo, la cesta de la compra cada vez más cara, y claro, yo, joder, bueno, hemos visto ahora, sin ir más lejos, vídeos
de personas del Partido Socialista bailando en TikTok y cosas así. Y tú dices, joder, yo te estoy escuchando, digo, madre mía, pues es que todo lo estamos viviendo ya. Te quería preguntar respecto a la gente joven hay en Venezuela, bueno, gente joven y no tan joven, pero en general, tu entorno, lo que tú sientes, ¿qué porcentaje dirías que hay de personas que apoyan el régimen de Maduro y qué porcentaje quiere que eso desaparezca del todo? Ok. Las únicas personas que apoyan el régimen son las que están conectadas a ella. O sea, reciben un beneficio directo o colateral del régimen y por ende, pues no se manifiestan en contra del mismo. Creo que en España se usa la misma palabra, se le llama enchufados, o sea, personas que están conectadas con el gobierno y son las únicas que ahorita, pues, recién salió, no recuerdo el nombre ahorita, de alguien de redes sociales que justamente es alguien contratado por el gobierno, pues para hablar bien del gobierno en redes sociales, ¿no? Serían las únicas personas que ahorita como que están en contra de lo que está pasando y a favor del régimen, a favor de Nicolás Maduro y todo este tema, pero son las únicas personas y eso representaría quizás no menos de un 1% de la población del país, o sea, estoy seguro. Del resto, estoy seguro que el 99% de los venezolanos, tanto los que nos encontramos dentro del país como los que están fuera, quieren un gobierno de transición, quieren que finalmente el chavismo salga completamente y están a favor de todo lo que está pasando ahora, al menos en parte lo del meter preso a Nicolás Maduro, que se le adjunten todos los cargos que se le está imponiendo, tanto de drogas como pues, robar las elecciones, todo este tipo de cargos que se le están poniendo. Entonces, sí, estoy seguro que un 99% de la población está en parte contenta, pero también muy asustada. O sea, también hay muchísima incertidumbre actualmente. Es algo que te puedo decir que estoy viviendo yo, que están viviendo todos mis amigos, mis grupos, mi familia, en grupos de WhatsApp, en todos lados. Todos estamos emocionados, pero también estamos bastante asustados. Entonces, como en partes iguales, estamos felices, pero también con miedo y con la expectativa de ver qué va a pasar. ¿Y cómo estáis o cómo creéis que vais a gestionar esa incertidumbre? Porque, bueno, al final también esto es un podcast, ¿no?, de salud mental y está claro que si en algo influye toda esta situación es en eso. ¿Cómo, lógicamente ha pasado muy poquito tiempo, ¿no?, pero cómo os estáis apoyando? ¿Qué mensajes dice la gente por WhatsApp a nivel de incertidumbre, de miedo? ¿Cómo crees que lo vais a gestionar todo esto? Bueno, ya hemos manejado este tipo de cosas por 25 años. Han pasado muchísimas cosas no iguales, pero sí bastante similares. Bueno, pasó lo de en su momento, la época de mis padres con el Caracazo, pasó 2008 con la crisis, 2016 con la crisis del hambre y la escasez de comida acá en Venezuela, las manifestaciones donde habían muertos todos los días. Han pasado ya situaciones similares en las cuales nos han entrenado un poco para saber cómo llevar la situación hoy en día. Y bueno, ¿cómo lo vamos a llevar? Pues como lo hemos estado llevando siempre, ¿no? Tratando de informarnos bien, tratar de no divulgar información errónea, fake news, tratar de mantener la calma, tratar de estar con los nuestros, con nuestros familiares cerca, con nuestra familia cerca, amigos cerca. Y aún así, pues como yo también aconsejo, tratar de no revelar mucho en cuanto al gobierno, en cuanto a la sensación de que salimos del gobierno y hablar mal del gobierno actualmente. ¿Por qué? Porque aún gran parte del gobierno está acá todavía, gran parte del gobierno sigue trabajando y operando acá. Entonces, salir en redes sociales, hablar de que ya salimos, hablar en contra del gobierno, yo lo veo una mala táctica, al menos por ahora. Sé que la emoción es grande, sé que la felicidad también pues sale a relucir, sé que quieres dar tu opinión, yo quisiera, muchísimas ganas he tenido de dar mi opinión en público, en redes sociales, pero es algo que no recomiendo hacer por ahora, porque seguimos, como te digo, en este gobierno de transición, seguimos con las consecuencias que nos acarrean por el gobierno que ha estado acá mandando, ¿no?, de forma dictatorial. Entonces yo no recomiendo que se hable en redes sociales mucho, que expongas tu cara, que expongas tu nombre y que te rebeles muy en contra del gobierno, al menos no por ahora.
porque te puedes jugar en contra. Yo mismo tengo una experiencia personal en la que en el tiempo del año pasado, con las elecciones que fueron pues obviamente robadas por el gobierno, yo tenía una pareja en ese momento y mi novia simplemente puso un estado en su Instagram, lo puso eso, en una historia de 24 horas, algo referente en contra del gobierno, y ni siquiera es que era un mensaje de odio, no era un mensaje súper grave, era algo sencillo, pero dejaba en claro que estaba en contra del gobierno. Bueno, horas después se le llenó el WhatsApp de personas amenazándolas, llamándolas, diciéndole cosas horribles, insultándola, la llamaban para extorsionarla, la llamaban para amenazarla, o sea, y simplemente por poner un estado en las historias de Instagram. Entonces, O sí, sea, que aunque había algún topo, ¿no? Dentro de la gente que se lo vio. puede ser, sí, a lo mejor siempre están por allí, pero es loco ver cómo eso, aunque seas una persona súper bajo perfil, porque ya no tiene absoluta, es una persona que no tiene nada que ver con el gobierno, ni siquiera, no es un influencer, no es una persona que utilice muchas redes sociales, simplemente tiene a sus amigos, a gente normal, pues como cualquier persona utilizaría su red social, y llegó y tuvo sus consecuencias. Yo mismo, incluso, yo tengo un video en YouTube de hace muchos años que subí hablando sobre la situación política del país. Eh, Tiempo después, años después, yo dejé ese canal abandonado, pero me di cuenta, no hace mucho, que me doxearon por ese video. En el título, siendo mi cuenta de YouTube personal, de Google, le cambiaron, de forma privada, le cambiaron el título y la descripción y pusieron todos mis datos personales. Pusieron mi nombre y apellido y cédula, como un mensaje de, mira, sabemos quién eres, por hacer este tipo de videos. La leche, o Entonces sí, sea, estoy flipando. O sea, se metieron como en tu canal y hicieron esos cambios. como si entraron en mi cuenta y ellos, o sea, sabes que tú en tu cuenta de YouTube eres el único que puedes entrar a cambiar el título, a cambiar la miniatura, tal, 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 tal. Bueno, no sé cómo ellos lo lograron hacer, pero lo hicieron y me pusieron todo, o sea, como que me doxearon y dieron mi información. Y fue como un mensaje de, sabemos quién eres, deja de estar hablando de este tipo de cosas. Eso sí, es una locura. Madre Por mía. eso tengo mucho cuidado con no decir datos personales, porque si es algo fuerte y es algo vigente, entonces si es de dar un consejo, es eso, o sea, debería, por mis propias carnes, doy el consejo de que aún no se cante victoria tan pronto, de que celebra internamente, celebra con los tuyos, celebra personalmente, celebra en tu núcleo, pero no te expongas mucho porque puede ser contraproducente, al menos por ahora. Buah, es terrible, madre mía, lo que cuentas. Bueno, antes de continuar, a todos los que estéis en este punto, recordar, compartir el episodio, darle me gusta, comentar, mandar ese apoyo, compartir también vuestra opinión, oye, sobre todo para que esto llegue al mayor número de personas posible, porque como he dicho, todo lo que genere el vídeo va a ir destinado a esta persona. Así que darle apoyo porque, bueno, cualquier ayuda en esta situación, bueno, y en general, para un venezolano le viene bien. Así que, lo dicho, ¿de acuerdo? Darle caña, compartirlo por grupos de WhatsApp, comentar, ver los anuncios hasta el final, aunque estéis hasta las pelotas, pero que sea por una buena causa. Bueno, en este punto te quería también preguntar por mañana. O sea, cuando tú te levantes mañana, ¿cómo vas a plantear tu día? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, porque, claro, al final ya te estás despertando con una incertidumbre de que en tu país tampoco sabes si va a volver a haber otro ataque, si va a volver a haber otra cosa, si va a entrar alguien que va a ser peor, mejor. O sea, ¿cómo vas a afrontar mañana cuando te levantes? Sí, bueno, sin duda es el sentimiento más grande que todos los venezolanos tienen ahorita, que es la incertidumbre, por la cual también estoy padeciendo yo. Entonces, nada, ¿cómo lo vamos a afrontar? Pues, de nuevo, como lo hemos venido afrontando, vamos a tener que llevar, al menos yo en mi caso, voy a llevar mi día a día como lo he estado llevando. Mañana es domingo, así que me voy a estar preparando para la semana laboral, me voy a seguir preparando para seguir con mis proyectos, con mis trabajos, obviamente siempre siendo consciente de la situación. Obviamente cosas se verán afectadas, no sé cómo
lo manejarán empresas, no sé cómo lo manejarán negocios, porque esto justamente nos agarra un sábado 3, o sea, de viernes a sábado, nos agarra un fin de semana, entonces no sé qué comunicados lanzarán eso, negocios, empresas y compañías, pero pues se manejará pues como sobre la marcha, ¿no? Improvisar un poco como lo hemos estado haciendo. Seguiremos trabajando, seguiremos pendientes de lo nuestro y estando al pendiente y al tanto de lo que vaya a suceder. Esperamos que lo que pase sea algo que vaya a mejor, o si va a peor, pues que sea ese momento de transición en el que se toca a fondo un momento para volver a resurgir. Y te quería preguntar por la diferencia entre lo que se cuenta en redes sociales y lo que se cuenta en la televisión de Venezuela. Porque entiendo, claro, que la televisión allí está totalmente sesgada, entiendo, o corrígeme si me equivoco. ¿Qué Sí, diferencias acá hay todo, entre lo que se dice en la televisión venezolana y lo que se ve por redes sociales? ¿Hay algún punto en común? no, son dos mundos totalmente distintos. O sea, tú entras ahorita a canales de televisión o la radio que están pues, del chavismo, están pasando novelas, están haciendo entrevistas, están haciendo como si absolutamente Como si nada nada, ¿no? pasara. Exactamente. O Me sea, recuerda un poco a televisión yo no española, veo, pero sí, yo sí, no dime. veo ningún. Dígame. No, no, que me recuerda un poco a televisión española, pero sí, sí, cuéntame. Bueno, sí, es como, tal cual, me recuerda un poco las historias que cuentan de Corea del Norte, que viven como que su propio fútbol, su propio mundial, sus propios acontecimientos, y viven completamente aislados de lo que pasa en el mundo. Bueno, aquí no es tanto así, porque gracias a ciertas cosas, llámale Dios o llámale no sé lo que quieras, pues podemos aún conectarnos a Internet y ver todas las noticias de afuera, ¿no? Entonces sí, o sea, yo no veo, casi nadie ve canales venezolanos, nadie ve páginas venezolanas, todos vemos del exterior, CNN en inglés, vemos Caracol, que es un canal de noticias de Colombia, vemos Telemundo, vemos otro tipo de noticias y canales, Fox News, entre otros, para enterarnos de las noticias que están pasando actualmente y es lo que hemos estado viendo, pues es como nos hemos estado informando, porque si ves a la televisión venezolana del gobierno, que todos están tomados por el gobierno, es como si no pasara nada. Y respecto, porque claro, habrá personas que estarán escuchando esto y dirán, bueno, pero seguro que lo estás exagerando porque te has lavado la cabeza, porque no es para tanto, tal, o incluso gente que no sepa lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los principales aspectos en los que todos estos años, el gobierno de Maduro, anteriormente Chávez, todo esto, afecta en la vida diaria de un venezolano? Es decir, ¿qué cosas básicas os cuesta conseguir en el día a día? ¿Qué problemas tenéis con la luz, con la electricidad, con internet? Cuéntanos un poco así a rasgos generales. ¿Cuáles son las cosas que, o bueno, incluso delincuencia, narcotráfico, en fin, ponernos un poquito así en contexto a rasgos generales de lo que es Venezuela en el día a día? Ok, bueno, sí. Este tipo de temas siempre se habla desde la experiencia de la persona. No todos tenemos una experiencia porque yo te puedo decir que me ha ido perfecto, que no me han asaltado, ¿verdad? Pero otra persona te puede decir que la han asaltado 3 veces o 5 veces al año, ¿no? Y es algo horroroso. Entonces, eso depende mucho de dónde estés ubicado, de cómo seas tú como persona, de la suerte que hayas tenido. Pero a rasgos generales, a ver, hoy en día Venezuela está mejor que hace unos años, esto no se puede negar. Venezuela, a diferencia de 2016, 2017, parte de 2018, estaba en su máxima decadencia, estaba horrible. Hoy en día todos los bienes básicos se pueden conseguir, lo que es comida, todo lo que es los bienes principales, excluyendo un poco lo que es medicina, que eso sí siempre ha escaseado un poco, se puede conseguir. Eso sí, es incomparable para la mayoría de los venezolanos. O sea, tú ves el supermercado lleno, pero no todo el mundo puede permitirse hacer un mercado, ¿entiendes? Mucha gente vive del día a día, mucha gente vive de comprar al día lo que va a comer o a los 2 días, y así va mientras pues intenta ganarse la vida, ¿no? Entonces, yo de mi experiencia personal no he tenido problemas porque, bueno, también me he encargado desde muy pequeño a trabajar, a conseguirme la vida
fuera del país, a conseguirme otras oportunidades, a tener el conocimiento, las herramientas y construirla por mí mismo para poder pues estar un poco más arriba de las dificultades que están acá. No quiere decir que sea, bueno, dentro de lo que cabe soy un privilegiado en cuanto a muchas... Sí, si me pero comparo, te lo has currado. exactamente, o sea, nadie me lo ha regalado, nadie... es algo que, así como hice yo, puede hacer perfectamente la mayoría de los venezolanos, porque yo permanezco a la mayoría, yo permanezco, Sí, sí. yo soy súper clase media baja, se podría decir. Entonces, así como yo he logrado las cosas, lo puede lograr también otra persona con conexión a internet, con pues unas bases, ¿no? De clase media. Entonces, sí, se puede vivir, se puede, si está bien, sí, te lo trabajas mucho, pero de sobremanera. Eso es lo que hay que dejar claro. O sea, con lo que la mayoría de los venezolanos hacemos acá, en otro país podríamos vivir muchísimo, muchísimo mejor. O sea, se deja claro que acá en Venezuela, para tú conseguir un estándar de vida normal, tienes que trabajar 10 o 20 veces más de lo que trabajaría otra persona en una economía estable, ¿no? Entonces, sí, respondiendo tu pregunta, para la mayoría de los venezolanos estamos en una mejor época que en aquellos años de 2016, 2017. Pero no quiere decir que estemos muy bien tampoco. Hay muchísima decadencia en cuanto a servicios, hay muchísima decadencia en cuanto a seguridad, hay muchísima decadencia en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, en cuanto a avances y lo más importante en cuanto a conocimiento y educación. O sea, creo que a la sociedad venezolana lo que más se le hace falta inyectar o invertir es en educación, porque la educación lo es todo. Si nosotros fuéramos un país tan culto como lo llegamos a hacer en cierto momento, pero desde que el gobierno chavista entró, se ha encargado de destruir eso, de volvernos, sí, más incapaces, de volver a la gente más tonta, destruir centros O sea, educación. de manipular el sistema educativo también entiendo, ¿no? Exacto, o sea, tú puedes ver en las noticias, hay escuelas que se han cerrado para convertirlas en cárceles, hay escuelas que se han cerrado por convertirlos en otros centros de otras cosas, entonces jamás nunca se le invirtió como tal a los profesores. Hoy en día hay una escasez de educación inmensa porque los profesores, los maestros de universidades, de colegios, ganan, es ínfimo lo que ganan, o sea, de por sí, en la mayoría, es la mayor queja también que yo he visto en muchos países, en España, que los profesores y tal no ganan lo suficiente, pero aquí en Venezuela es una locura, o sea, porque el gobierno no le interesa que las personas sean profesionales, que las personas tengan el conocimiento que deben de tener, porque pues a todos los gobiernos, no nada más a este, a todos les conviene, y esto suena paranoico, pero es así, o sea, al gobierno le favorece que tú aceptes las cosas, que te den una plata mensual, que te den un dinero justo, que te lleven la comida a tu casa y vivas con eso y no te quejes y no aspires a más. Entonces, creo que eso sin duda es algo que de este gobierno de transición hay que levantar, es una de las primeras cosas a las que hay que llamar, a las que hay que incentivar el conocimiento, el leer, el enterarnos más de las cosas, el que haya mejor educación, es una de las primeras cosas que hay que, pues eso, involucrar en el país para mejorar, porque sin eso no va a haber mejora. Totalmente. De hecho, yo creo que la clave de la decadencia de una sociedad es efectivamente que empiece a creerse los mensajes que le dicen los propios medios manejados por el gobierno y que lo que es peor aún, ¿no? Que te rompen las piernas y luego, sin que tú sepas que son ellos los que te han roto las piernas, te dan las muletas y encima les estás agradecido. O sea, es una tremenda obra de ingeniería social y de manipulación de masas de otro calibre. Y esto pasa. Y en España lo estamos viendo también. No quizá los resultados son tan extremos como obviamente hay en Venezuela, pero es que aquí se percibe esa sensación de borreguismo, de un... La gente con su buena intención se cree esos mensajes, cree que, oye, pues va a acabar ocurriendo algo bueno, que los que están arriba quieren ayudarle de verdad, pero es que es la magia del socialismo, ¿no? Y de lo que se está viendo, sin ninguna duda. Sí, completamente. O sea, es tal cual. Como dije, no te puedes quedar siempre con la parte superficial de la historia. Tampoco es ideal que te crees mil historias. Tampoco a veces la cosa tampoco tiene que ir mucho más allá. Pero con tener dos dedos de frente ya te puedes dar cuenta de muchas cosas,
con hacer una investigación un poco más exhaustiva y no quedarte con lo que dicen los medios, con hablar con personas que estén viviendo la realidad, te puedes dar cuenta de cosas que se dicen que no son para nada verdad y lo que está pasando en realidad. Como por ejemplo, este podcast que estamos teniendo tú y yo en este momento. Totalmente. Y también te quería preguntar, porque justamente tú has dicho que una de las claves es el conocimiento. ¿La gente ahí suele tener, por norma general, acceso a Internet? Y si tiene acceso a Internet, ¿lo usan para aprender de otras fuentes? ¿O qué ambiente percibes en general en este aspecto, a la hora de pensar fuera de la caja? Sí, a ver, yo creo que aquí está el mismo problema que hay en muchos países en cuanto a lo de que tanta información termina causando desinformación, porque todas aquí, la mayoría de las personas tenemos acceso a Internet, tenemos fibra óptica, tenemos desde hace unos cuantos años, eso no es el problema. El problema es que sí, muchas personas se quedan con la primera noticia que ven. Eso es una realidad, es algo que me gustaría que se cambiara, pero no sé, no puedo yo decirle a la gente cómo pensar o cómo hacer las cosas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, le digo a mi mamá, que se entera de muchas noticias, que ciertas claves, ¿no? Como, mira, no agarres esto que está en esta red social, o no veas los primeros videos que te salgan en TikTok, no porque TikTok te lo ponga significa que sea real, no porque alguien con un micrófono se ponga a hablar de ciertas noticias o de ciertas cosas, significa que sea la realidad absoluta. Incluso de este mismo video, la gente puede contrarrestar lo que tú y yo estamos diciendo y los invito a que vayan a Google, se informen bien de varias fuentes, no de nada más una, no de la primera que salga, que se informen de todos los medios que puedan para tener una opinión propia o una información más verosímil y no nada más quedarse con lo superficial, porque imagínate, es como que los algoritmos, o sea, sé que es algo muy hablado, los algoritmos, hoy en día TikTok y todo esto te va a mostrar sí o sí lo que a ti más te interesa ver. No quiere decir que eso sea la realidad. Hoy con lo de las noticias de, por ejemplo, si tú seas una persona que, sí, te encanta que todo sea igual, que el socialismo y tal, vas a recibir puras noticias apoyando esa manera de pensar, porque es tu manera de pensar, porque el algoritmo detecta que tú comentas positivamente esos videos, que tú te quedas más tiempo viendo esos videos. Entonces no te va a poner el otro lado de la moneda, nunca, porque obviamente te pierden. O sea, a este tipo de redes sociales no les interesa mucho darte la verdad masticada, les interesa es tenerte adentro, obviamente por otros intereses que ellos tienen, que eso ya es otra conversación, pero sí, o sea, aquí existe este mismo problema que existe en Estados Unidos, que existe en España, que existe en casi cualquier país de Latinoamérica, que es que las personas les cuesta hacer una búsqueda más en Google, que hay cosas que tú ves que son fake news, ya sea por la experiencia que tienes en Internet o ya sea porque ya llevas más masticada este tipo de información, ves que puedes refutar este tipo de ideas o este tipo de videos con una simple búsqueda, con una simple búsqueda. Y hay muchas personas que no lo hacen. Entonces vivimos compartiendo fake news, vivimos compartiendo desinformación y eso al final nos juega en contra porque estamos cayendo como una rueda de ratón dando vueltas en un mismo sitio sin salir de la realidad, sin salir de lo que, sin ver realmente lo que está sucediendo. Totalmente. Al final, las redes, Google, todo esto están muy bien porque te puedes informar de diferentes fuentes. El problema está en que uno acaba cayendo en la superficialidad, en la emocionalidad, en los packs ideológicos y de hecho, con todo este conflicto, esta situación en Venezuela se está viendo, ¿no? Parece que es conmigo o contra mí, Estados Unidos, viva Estados Unidos como en las películas, ¿no? Como el héroe o lo peor, bueno, al contrario, ¿no? O lo mejor es el régimen de Maduro, tal, y es como, vamos a ver, o sea, ¿por qué es tan complicado hoy en día entrar en los matices, ¿no? Bueno, ¿por qué? Es evidente, porque toda la información se hace súper emocional, súper sencilla, simplista. Claro. Animo a leer un libro, el de Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro que te ayuda a entender mucho mejor todo este tema de los sesgos y a entender que una cosa así tiene muchas aristas y muchos matices. Te quería preguntar también por el tema de la esperanza que tiene el pueblo venezolano en general. Especialmente me interesa más la gente joven. Hay una sensación de esperanza, independientemente de esto que ha ocurrido, de poder salir de la situación, o hay más indefensión aprendida. Ok, es difícil, es una pregunta difícil porque depende de las vivencias de cada persona.
y de lo que como unas personas se hayan hecho un mecanismo de todos los jóvenes, esto te lo digo porque tengo muchos amigos que piensan igual que yo, hemos generado una especie de barrera emocional para evitar creernos o emocionarnos por cosas que al final no pasan, ¿ok? Entonces, te puedo hablar por la mayoría de los venezolanos, todos estamos en parte contentos por lo que pasó, pero también estamos como, no celebremos tanto, porque tampoco ha pasado lo que realmente queremos que pase. Que de nuevo, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero todos estamos, el sentimiento, como lo dije hace un rato en el podcast, es de incertidumbre. Entonces, sí estamos contentos por cierto lado, pero también estamos expectantes a la situación. Y yo en lo personal te digo, me hallo serio ante la situación en el sentido de ni muy feliz ni decepcionado, porque no puedes estar decepcionado por lo que acaba de pasar. Es un hito histórico. Entonces, siendo conscientes del hito histórico que acaba de suceder, sigo yo con cierta expectativa, algo dentro de mí aún me dice, no te emociones tanto, sigue con tu vida normal, vamos a esperar a ver qué pasa, y esa es la mayoría del sentimiento de los venezolanos, o sea, al menos de los jóvenes. Te puedo hablar de mi rango de edad, con los que varío entre 14, 15, 16 años, hasta los 30 años. La mayoría de esta población comentamos eso, como que estamos expectantes, pero no queremos emocionarnos, todos comentamos eso. Yo que estoy en varios grupos, varios amigos comentan que bien, pero vamos a esperar, o sea, qué bien, pero aún falta, qué bien, pero no queremos llevarnos otra decepción como la de que pasó en su momento con Juan Guaidó, como la que pasó en su momento con muchos políticos que se pensaba que ya lo íbamos a lograr y al final no pasó nada. Como nos ha pasado muchísimas veces, creo que todos estamos como que podría volver a pasar. Entonces estamos emocionados, sí, porque entendemos que es un hito histórico, pero también estamos expectantes de nuevo ante la situación. Claro, al final es como ese padre o esa madre que promete cosas a un hijo y luego finalmente no cumple, o no acaba pasando eso que le estaba diciendo, que al final es como, bueno, me puedes decir esto, pero ya no me lo acabo de creer del todo. Creo que de todas formas, pero todo lo que te dijo pasa un 1%, pasa un pedacito. Claro. Entonces, como que gracias, pero espero lo demás también. No, pero desde luego creo que al final esto ya lo dice Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Que los que peor acababan pasando en los campos de concentración era el que se establecía una fecha en los que los iban a liberar y llegaba esa fecha y no ocurría. Entonces creo que la mentalidad que tú acabas de transmitir es muy necesaria. Es por un lado de esperanza, pero por otro lado de cautela. Es decir, una actitud bastante estoica. Para mí, ojalá y esto lo puedan escuchar muchas personas en Venezuela también, porque lógicamente, aunque tú seas de ahí, pues no puedes ir diciéndoselo a todo el mundo uno por uno, ni puedes ni debes. Ni comunicarlo, ni decirlo en redes. No. Totalmente, totalmente. O sea, me parece un mensaje maravilloso. Y tú, por ejemplo, si ahora mismo, imagínate que este podcast llegase a mucha gente, especialmente a gente joven ahí en Venezuela, ¿qué mensaje les transmitirías? ¿Qué les dirías? ¿O añadirías algo a lo que ya has comentado? Sí, bueno, en parte le puedo volver a comunicar lo que no se exponga tanto en redes sociales. No nos volvamos locos, porque ya he visto mucho contenido de personas, de jóvenes que salen y temo por esas personas porque pienso, no saben bien lo que están haciendo. O sea, yo que lo viví de primera mano y algo minúsculo, no me quiero imaginar esas personas que realmente hablan muchísimo peor de lo que yo llegué a hacer o de lo que mi pareja en su momento llegó a hacer para que lo que le hicieron. Tantas historias que también se escuchan de personas que buscan a sus casas, las meten presas y le adjudican algo como, esa ley acá le dicen violencia contra el régimen, algo, no recuerdo bien el nombre exacto, pero es algo como que, sí, cuando estás hablando mal del gobierno, entonces eso es necesario, eso ya es suficiente para encarcelarte. O para que pagues una fianza súper alta para que te puedan dejar libre, y obviamente el gobierno quedarse con ese dinero, ¿no? Entonces, sí, es como, eso es una cosa que podría recomendar. Y otra cosa muy importante que me gustaría decir es que tampoco las personas pausen su vida esperando
que pasen las cosas. O sea, no esperes que el gobierno caiga para tú empezar a trabajar, para tú empezar a aprender, a emprender, a hacer tus negocios, a salir adelante. O sea, no esperes tampoco que porque ahora Estados Unidos esté llevando el país o porque próximamente va a haber un gobierno de transición, esperes que de la noche a la mañana tu situación personal vaya a cambiar, porque las cosas no son así. O sea, estando en el peor gobierno o estando en el mejor, obviamente hay muchas cosas que afectan, hay muchas cosas que se pueden ser más fáciles o más difíciles, pero sin duda la mayor parte, la mayor responsabilidad queda en ti. Entonces, tú eres quien decides cómo te afectan las cosas, eres tú quien decides hasta dónde te pueden afectar, obviamente siendo lógicos, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita me quitan la electricidad, no puedo seguir trabajando, por ejemplo, porque mi mayor trabajo, sustento, es por medio del Internet. Entonces, pero mientras yo tengo lo básico, mientras yo pueda conseguirme lo básico, yo puedo cambiar mi realidad. Entonces, no porque vaya a cambiar el gobierno, no porque a Maduro lo hayan metido preso, significa que van a aparecer $1000 en tu cuenta, no significa que ya vas a poder hacer cosas que a lo mejor ya puedes hacer, pero simplemente no te has motivado a hacerla. Entonces, sí, no frenes tu vida por simplemente estar viendo noticias, por estar simplemente scrolleando, por estar sobreinformándote. Toma ese tiempo para tú saber qué vas a hacer, para tú meditar sobre la situación que vas a tomar, sobre las decisiones que vas a acarrear a partir de ahora. Tómate ese tiempo para eso, trabajar, para aprender, para volver a informarte mejor, para saber qué vas a hacer y saber cómo le puedes sacar provecho en tiempos de incertidumbre. Hay una frase que dice que la persona, mientras todos lloran, el que más hace dinero es el que vende pañuelos. Entonces, Hostia, qué buena. pues, sí, entonces tú aprovecha la situación que veas pertinente para estar mejor, para estar bien y no te bombardees de información porque también informarse mucho, mucho, mucho también es contraproducente. Al final te satura la mente, al final vives mareado, al final y al final no puedes hacer nada, o sea, al final no, tú puedes estar eso, expectante, pero por más que te informes, tú no vas a cambiar nada en el gobierno, eso ya se lo tienes que dejar a las personas que ahorita están actuando, a las personas de gobernantes, personas que llevan esa responsabilidad, porque tú, perdiendo el tiempo informándote y sobreinformándote, no vas a hacer absolutamente nada. Wow. Brutal el mensaje, o sea, me parece alucinante toda esta última parte de lo que has comentado. Ojalá de verdad le llegue a muchísima gente porque creo que es efectivamente la manera en la que hay que afrontarlo. Has comentado un montón de cosas que dependen de la persona, independientemente de las circunstancias externas. Somos conscientes de que, lógicamente, hay condiciones que favorecen o desfavorecen más, pero esa interpretación y lo que sigue quedando bajo tu control es al final lo que uno puede hacer. Te quería preguntar, ya también para ir finalizando, si, por ejemplo, bueno, antes de nada, te quería preguntar, lo de tu chica, tu expareja, ¿cómo acabó? No, al final quedó nada más en eso, ya más ella terminó bloqueando todos los números Ajá. y terminó bloqueando los números y pues no pasó a más, pero sí hubo bastante miedo porque imagínate, decían cosas como tipo de su rutina, tipo, obviamente hay cosas que se pueden averiguar en internet, tipo, sé que en este sitio porque subió una historia hace tiempo, sé que estabas en este local o en este negocio, entonces ahí ya uno se puede saber por qué lo dicen, pero sin duda es el terror psicológico, más que nada, lo que generan este tipo de personas. Entonces en eso quedó en terror psicológico y nada más, pero sí que existen miles de noticias de personas que hablaron o hicieron cosas peores que ella y pues terminaron peor, terminaron presos, terminaron extorsionados, terminaron con muchas consecuencias que no valían la pena por simplemente poner una historia o hablar mal del gobierno en su momento, pues. Y puede ser común o es común que una persona, pues, bueno, que sienta que está en confianza y que de repente se encuentre con que alguien, pues yo qué sé, ha podido dar un chivatazo, decir algo. O sea, ¿hay sensación de miedo a la hora también de transmitir ciertas ideas con personas que lo mismo no son de tantísima confianza? O sea, ¿cómo de apretado soléis llevar el culo a la hora de hablar de cosas que van en contra del gobierno? Porque claro, aquí a veces en España pasa y no me quiero imaginar.
No, bueno, en público, face to face, en persona, evitamos hablar de política todo el tiempo. O sea, más que nada por eso, y la única forma de que puedas hablar de política es que estés con personas de confianza, que estés reunido con amigos, en una casa, en un restaurante y puedas hablar ahí, pero hasta ahí. O sea, del resto, todos evitan hablar de política porque tampoco es necesario, que ya estamos súper saturados los venezolanos de política, es política todos los días es política. Entonces, cuando salimos o compartimos o estamos en persona, evitamos completamente hablar de eso porque ya todos en sí sabemos la posición que tenemos, o sea, todos estamos en contra. Lo que pasa es que ya cuando se va a redes sociales, hay mucha más gente valiente, hay mucha más gente detrás de un teclado, hay eso, terror psicológico, que es algo que pueden hacer el gobierno con personas ya sea contratadas o que simplemente son a favor de este gobierno dictatorial. Hacen este tipo de cosas, no sé con qué beneficio, con qué objetivo, pero sí, como responde a tu pregunta, eso, personalmente se evita mucho tratar de hablar de política y del gobierno, etcétera. Y hay tantísima gente vinculada al gobierno, porque al final antes me has comentado que pues los que votan, digamos, aunque estas estén... Claro, entiendo que al final es esa manipulación lo que hace que continúen, ¿no? Pero si no es que no me encaja, si es solo la gente que apoya al gobierno, con todos los venezolanos que sois, no me creo que haya más de un 50% que tenga algún tipo de vínculo o incentivo con el gobierno. No, no, para nada, para nada. Los mayores beneficiarios o que estén conectados al gobierno son las Fuerzas Armadas, todo lo que tiene que ver con la Fuerza Armada venezolana, porque obviamente les conviene. Todos obviamente los gobernantes, todos alcaldes y todo este tipo de entidades públicas, pero del resto, eso no alcanza, como te digo, para absolutamente nada más. Lo que pasa es que, claro, si tienes el control de las fuerzas, no, para prueba tenemos aquellas manifestaciones que hubo en Venezuela, donde hubieron tantísimos muertos. Están las pruebas de eso, los videos están en todo internet, en su momento fueron súper virales, de cómo la represión hacían de venezolanos contra venezolanos, porque al final era eso, venezolanos uniformados contra venezolanos de a pie, defendiendo un gobierno dictatorial. Entonces, pero claro, eso era porque pues el mismo gobierno los tenía apretados, ¿no? Los tenía encerrados. Sí, me imagino que muchos de ellos a lo mejor ni siquiera es que estaban muy beneficiados económicamente, pero sí estaban bajo amenaza. A lo mejor a muchos militares o personas importantes de las Fuerzas Armadas le decían, si no haces esto, pues te matamos a tu familia o te secuestramos a tus hijos o a tu esposa. Entonces, no tenían de otra. Entonces, todo esto son este tipo de historias, sé que se van a dar a la luz y sé que van a salir una vez que el gobierno de transición haya ocurrido, una vez que estemos en otro gobierno. Estoy 100% segura que se van a hacer 1000 series, 1000 películas y se va a hablar de muchísimas historias que hoy en día están encapsuladas, que hoy en día muchas personas se guardan, que hoy en día están en muchos papeles registrados, pero que no se puede decir absolutamente nada. Estoy seguro que todo eso va a salir a la luz y todo lo vamos a comprender muchísimo mejor. Wow, alucinante. Es de verdad alucinante. Te quiero hacer una pregunta que lo mismo alguno dice, wow, pero ¿cómo le haces esta pregunta? ¿Estás loco? Bueno, yo te lo voy a hacer y si la respuesta es ninguna, pues ninguna. ¿Hay ¿Okay? algo bueno que puedas decir del gobierno, del régimen de Maduro? A ver, déjame excavar un poco para responderte con total honestidad, ¿ok? Yo como te digo, siempre trato de ser imparcial, siempre trato de eso, de no estar ni de muy allá ni de muy Claro, acá. por ejemplo, mira, yo te voy a poner un ejemplo muy honesto. Pues, por ejemplo, aquí Zapatero, que también es conocido por vosotros, pues yo qué te voy a decir de ese presidente que tuvimos aquí en España. Pero, por ejemplo, puso la ley antitabaco. Oye, a mí, Ok, ole, ¿no? Que no se fumase ahí como en cualquier lado así porque sí, pues me parece guay. Entonces, joder, pues no sé, bien. algo así del estilo, ¿no? Que parece que claro, no puedes decir absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, aquí hace poco en un programa, otra persona conocida decía, pues yo no soy franquista, pero con Franco se construyeron más viviendas sociales que en todo el gobierno socialista.
Claro, pues son cosas que son objetivas, pero te dicen, oh, si por decir eso ya eres, ¿no? Ya sabes cómo hoy en día está el tema, que parece que es un extremo o el otro. Entonces, respecto a esto, no sé si tú tienes algo que decir. Bueno, mira, si hay otros gobiernos, recuerdo la época de mis padres, cuando mis padres me hablan de otros gobiernos, que dicen, bueno, estaba este presidente, que sí, era más o menos dictatorial, pero construyó la mayoría de las calles de Venezuela, o construyó la mayor infraestructura, o en tal época sí, era así, pero el país era potencia, o tal. Entonces, habían cosas positivas que podías hablar de ciertos gobernantes. Yo creo, y tal vez peque de ignorante, pero creo que no se puede sacar nada, absolutamente nada positivo de estos últimos 25 años. Desde que entró el chavismo, creo que todo ha sido decadencia, creo que no hay nada positivo que se pueda rescatar, porque hasta lo más positivo que pueda sacar es algo negativo en términos normales, porque que tú me digas, ok, que hoy en día estamos mejor que en 2016 es algo positivo, pero es que ni siquiera estamos en algo que te digo que comparable a como deberíamos estar, ¿entiendes? Entonces, y eso en parte no es algo que haya hecho Maduro por sí solo, en sí es algo que se sumaron muchas fuerzas, muchas cosas, los mismos venezolanos, eso es algo que hay que dejar en claro, los venezolanos son súper trabajadores, la mayoría de los venezolanos buscan es ganarse la vida honestamente, hacerlo lo mejor posible. Hay personas que tienen, yo mismo tengo varios trabajos, la mayoría de las personas que conozco tienen varios trabajos, tienen su trabajo normal, tienen un emprendimiento, llevan un negocio, asisten a otras cosas, hacen miles de cosas. Entonces eso es algo que hay que dejar bien claro. Todo lo positivo que se ha hecho en el país se debe a los venezolanos, no a ningún gobierno. Entonces, no te puedo dar nada positivo que haya hecho Maduro o el chavismo, porque no lo hay. Dentro de mí no lo hay en este momento. Si tuvieras que dar alguna pauta para poder, digamos, hacer alguna acción individual que ayude a mejorar la situación a nivel económico, porque entiendo que con un sueldo medio de un trabajo normal allí, pues no te da para prácticamente nada, por todo lo depreciada que está la moneda, la inflación, ¿no? Si tuvieras que decir una pequeña pauta, un pequeño primer paso para que un venezolano que ahora mismo está muy asfixiado a nivel económico pueda emprender, pueda hacer algo para ganarse la vida recibiendo dinero de quizá un pagador de fuera de Venezuela, ¿qué primer paso le dirías? ¿O qué recomendación le darías? El primer paso es, sí, trabajar. Primero tendrías que trabajar para alguien de acá. Si no tienes, si no tienes absolutamente nada, puedes, aunque estés muy justo, trabajar para alguien de acá. Puedes tener suerte y trabajar en alguna empresa que pague bien, que cuando digo bien, te hablo de $500 mensual, $400 mensuales. Eso es algo que te digo para bien, pero es algo que muy pocos venezolanos van a tener acceso. O sea, no es la realidad de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad, mira, aquí el sueldo legal de la mayoría, o sea, para los trabajos en Venezuela, el sueldo legal son de $1 y pico o $3, algo así, o sea, algo ¿Pero eso al día? risible. Al mes. ¿Al mes? Ajá. Legalmente. Ahora, la mayoría de los venezolanos no trabajan por ese dinero. Sería una locura. Un cajero no gana eso. Un farmacéutico no gana eso. Un barbero no gana eso. ¿Ok? Eso hay que ¿Cuánto dejarlo en puede claro. ganar uno de esos? Ok, por ejemplo, mi misma experiencia con mi hermano, por ejemplo, él trabaja en una tienda de ropa, graba 180 mensual, por ejemplo. ¿Ok? Eso es más o menos ¿Cuántas el horas rango. trabaja? No tenía día libre. De 7 de la mañana hasta pues 8 de la noche. Hay veces que se quedaba más. Le pagaba un poco las horas extra, pero las horas extras son que sí, $10 más, $20 más, a lo mucho. Entonces, sí, es algo horrible, pues. O sea, es algo inhumano, porque son esos 150. Trabajos normales como eso, como cajero, como hay una persona que atiende una zapatería, atiende una tienda de ropa o atiende este tipo de trabajos convencionales, a lo máximo puede aspirar a 80, 100, $150 mensual, a lo mucho $200 mensual, a lo mucho, y estás muy bien. Luego ya hay empresas más establecidas que se pueden permitir mejores sueldos,
no voy a evitar mencionar cualquiera por si acaso, pero hay aquellos que ganan eso, con un poco más de conocimientos, de más estudios, de preparación, puedes ganar 300, $400 al mes, a lo mucho. Entonces, ya luego lo que te ganas por fuera, ya será por tus méritos haciendo otras cosas. Entonces, lo que yo le puedo recomendar a un venezolano, eso, que se pueda conseguir un trabajo que no sea tan demandante y que le pueda dar algún tipo de sustento para no estar en ceros y empezar a emprender. Creo que es lo mejor que puedes hacer hoy en día, ya tanto por la situación política del país como también a nivel mundial. Hoy en día estamos más conectados que nunca, usa eso como un beneficio. Toda la información que necesitas aprender la puedes conseguir gratis, puedes pagar por ella también. Es con tal de buscar, con tal de tú tener la iniciativa de querer hacerlo, de salir adelante, buscar algo que te guste y pues con el trabajo que ya tienes, sustentarte poco a poco y luego pues tener ese dinero, ya sea para invertir, ya sea comprando productos o aprendiendo alguna habilidad. Mira, aquí yo conozco muchísimas personas que han salido adelante, por ejemplo, te voy a poner un caso súper común, cortar cabello, ¿no? Yo tengo amigos que aprendieron con tutoriales de internet. Aquí y en hoy en España día, nos estáis llenando todo de peluquerías. no sé, Y no es que es sé. verdad, es que sois unos cracks. Estáis aquí trabajando hasta las tantas, unos cortes que yo me quedo alucinado. Y bueno, a ver, no sé si son venezolanos exactamente, pero de Hispanoamérica sí. Sí. Bueno, entonces es una habilidad que puedes aprender literalmente con tutoriales en YouTube, unas cuantas cabezas de amigos que te presten para tú ir practicando. Y mira, yo tengo amigos que se han podido permitir pagar alquiler, que se han podido permitir comprarse un carro, que se han podido permitir tener una buena vida, viajar. Entonces, sí se puede. Es con tal de, la vas a tener más difícil que casi cualquier persona de Latinoamérica, la vas a tener más difícil que muchas personas, pero si tú estás viendo este video, tienes acceso a internet, tienes todas las herramientas que necesitas para salir adelante. O sea, lo demás, como dije hace un rato, queda en ti. De hecho, voy a hacer un pequeño llamamiento a la gente de Venezuela o, bueno, incluso algún país de Hispanoamérica que esté pasando por dificultades, pues que pongan comentarios cuáles son sus habilidades, en qué podía ayudar, que deje su mail. Eso ya cada uno que comparta lo que quiera, pero bueno, se me está ocurriendo, estoy medio improvisando, pero poner en los comentarios, oye, yo hago esto tal cual, si alguna empresa me quiere contactar, este es mi correo o algo que en definitiva podáis, no sé, como hacer que alguna persona que vea también el vídeo de aquí, que lo mismo le puede interesar a alguien con ganas, con hambre de trabajar y con ganas de aprender, pues oye, puede ser una manera, ¿no? Así que bueno, vamos a aportar también esa vía de los comentarios, poner ahí, como se suele decir, ¿no? El que no llora no mama, pues oye, ponerlo ahí en comentarios, haceros ver que hay que echarle cara a las cosas para, joder, lograr salir de lo común allí en Venezuela. Claro que sí. Y eso Pues es un consejo que se puede aplicar aquí en Venezuela como en cualquier país, vaya. efectivamente. Pues vamos a ir finalizando y no sé si hay alguna cosa que no hayas podido decir hasta ahora y que quieras decir, que se te ha quedado pendiente. No, no, bueno, por ahora creo que quedó bastante a gusto, creo que hablé incluso de más, creo que me fui por las ramas también, entonces creo que ya he dejado todo claro. Bueno, nada, simplemente decir o reiterar lo que había comentado, que me parece un punto importante, el no pausar tu vida por acontecimientos externos o por esperar que las cosas sucedan. Creo que lo mejor es hacer que tú las cosas hagan que sucedan, ¿no? Tú hacer que sucedan las cosas, mejor dicho. Entonces, creo que es el mensaje que podría lanzar finalmente. Tener mucho cuidado, cuidarse, estar pendiente los unos a los otros, no divulgar tanta desinformación, tratar de ver bien las noticias antes de compartirlas, de verlas dos veces o revisar otras fuentes y seguir adelante como lo hemos estado haciendo. Es lo mejor que puedo decir. Pues, tío, te agradezco muchísimo todo lo que has compartido, tu valentía. Eh, Soy consciente por la persona que nos ha puesto en contacto que eh, te lo curras muchísimo y te agradezco tu valor, porque bueno, alguno dirá, sí, está tapado, así yo también, sí. Ten tú las narices, ¿no? De ponerte y de jugártela sabiendo que Yo estoy dentro de Venezuela. efectivamente, ahí las has Otra dado. cosa es O que sea estuviera que fuera. Si estuviera fuera, sin problema, pero no, estoy dentro de Venezuela. no, 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 no. Y por favor,
sigue protegiéndote y que se protejan las personas de tu entorno, que como decimos, hay que ser valiente, pero con sentido, porque ¿de qué sirve un valiente que está en el cementerio, ¿no? Hay que estar ahí con la familia, con los amigos, haciendo piña y no exponerse más de la cuenta. Y de verdad, pienso que si algo se tiene que quedar la gente es con lo que has comentado de la responsabilidad individual, a pesar de las circunstancias. De verdad creo que, mira, esto no es un chiste, ¿eh? Pero creo que has lanzado un mensaje muy maduro. Tío, Sí, aunque no duela decirlo. Siempre, ¿no? El humor que no nos falte. Pues Sí, nunca, nunca. de verdad te Eso lo es lo que digo, menos le falta todo a los muy venezolanos maduro. también. Pues de verdad, y bromas aparte, millones de gracias. De nuevo, compartir el episodio, dejar vuestros comentarios, qué os ha parecido y nada, poco más. Espero que si vuelves sea para hablar de la evolución positiva que ha habido y bueno, iremos viendo cómo van avanzando los acontecimientos. Estamos en contacto y muchísimas gracias de corazón. Muchísima Listo, fuerza. un saludo, Sergio, claro que sí, nos vemos. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.